Entonces, tema: arraigados y sobreedificados en el Señor. Voy a empezar con un dicho también de Spurgeon. Entre más conoces los atributos de Dios, lo repito, entre más conoces los atributos de Dios, más entiendes sus actos. Entonces, entre más conocemos de Dios, más estamos sobreedificados. Repito el dicho: entre más conocemos los atributos de Dios, más entiendes sus actos. Obviamente, si no leemos la Biblia, no vamos a entender este dicho. Amén. Estudié otro dicho también de Charles Spurgeon. Dice: nada es más desastroso, escúchalo bien, nada es más desastroso que un ministerio predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Wow, este dicho fue escrito en 1780. Imagínense. Lo repito, porque esto es bien importante. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia, no lo que dicen las personas, sino lo que dice Dios. Amén. Nada es más desastroso que un ministerio predicando un evangelio adulterado. ¿Qué es un evangelio adulterado? Cuando se predica muy poquito de la Biblia y mucho rollo. Ese es un evangelio ¿qué? Adulterado a un pueblo ciego. Obviamente se traga esos dichos porque no conoce la Biblia. Entonces el pueblo está como ciego espiritualmente, sordo espiritualmente y sin discernimiento. Yo estaba analizando estos dichos y dije: wow, es tremenda esta palabra. Entonces la palabra reedificar viene del latín reedificare y significa volver a construir algo destruido. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. Pero somos salvos, tenemos vida eterna, fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Quién dice un amén? Bueno, entonces entendamos ahora esta palabra con estos textos. Estos dichos los vamos a fundamentar en la palabra. Isaías 61:4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Wow. O sea, eso es lo que pasó en nuestra generación. ¿Por qué tú y yo somos cristianos y por qué nuestra familia, demás familia, no? Porque tú y yo cabemos dentro de esta situación. Fuimos restaurados, fuimos predestinados por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se fijó en ti y en mí. Por eso tu corazón busca de Dios. ¿Sí? Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. ¿Quién dice un amén? Entonces, un buen reedificado le comienza a suceder esto en su vida. Versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Los tuyos, los míos, los tuyos, los míos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Quién dice un amén? Vean que no se trata solamente de eso. En ti y en mí está influir en nuestra generación. Nuestros hijos no van a seguir al Señor nomás por seguir, lo van a seguir porque te ven a ti bien cimentado. ¿Quién dice amén? Y tus hijos van a estar bien cimentados, y tus nietos estarán bien cimentados porque ven a los hijos y ven a los padres. ¿Quién dice amén? Y los nietos estarán bien cimentados y los bisnietos lo serán porque ven a los nietos, ven a los hijos y ven a los padres. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.
Pero vean la parte C, dice, y serás llamado, ¿y serás qué? Dile a tu vecino, serás llamado. O sea, no dice Dios, yo lo hago todo. No. Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Amén. Dice, y serás qué, perdón. Y serás llamado, ¿cómo? Restaurador de calzadas para habitar. Nosotros venimos de Egipto, en donde todo estaba destruido, en donde el alcohol imperaba, en donde las drogas imperaban, en donde los golpes imperaban, en donde la pobreza imperaba. El Señor nos rescató de nuestras vanas maneras de vivir, nos rescató de las ruinas y nos ha levantado para que tú y yo seamos reedificados en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos con la introducción y cuántos textos ya vimos. La Biblia la palabra de Dios tiene que estar fundamentada en la palabra. Las prédicas no puede faltar la palabra. Si no quedamos, ¿qué es? De acuerdo al dicho de Spurgeon, adulterada. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene que, hermanos, poder para sobreedificaros. Vean, entre más leemos, entre más escudriñamos la palabra, entre más nos congregamos, entre más nos discipulamos, comienza a suceder esto. Viene un poder sobrenatural que no lo entendemos, ni yo lo entiendo, pero viene, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. ¿Quién dice un amén? Entonces de eso se trata, ¿sí? La roca es Jesucristo. Todo estaba destruido, pero la roca es Jesucristo. Voy a enseñar en el siguiente domingo cómo que tenemos que quitar los escombros. ¿Los qué? Los escombros. Cuando he predicado un tema de las 10 puertas de Jerusalén. Las 10 puertas de Jerusalén estaban destruidas, eran portillos, atravesaban los animales. Y Dios levantó un profeta para restaurar los portillos. Y eso le toca a la iglesia, restaurar los portillos. Entonces eso es sobreedificar sobre lo que ya está. Los portillos, ¿por qué están? Se preguntarán. Porque el pueblo de Dios se alejó del Señor y entonces se comenzaron a hacer los portillos. Pero el Señor ahí está, Él permanece, Él sigue siendo por los siglos de los siglos la roca inconmovible, y sobre Él tenemos que sobreedificar. Amén. Nosotros no sobreedificamos sobre una persona, sino sobre Cristo Jesús. Amén. Nosotros sobreedificamos sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Amén. Veamos estos elementos. Primer elemento: cimentados, arraigados y sobreedificados. Colosenses 2:7. Dice así la Biblia: arraigados y sobreedificados en Él. Si tú comienzas a sobreedificar en la alabanza y no en Cristo, error. Si tú comienzas a sobreedificar en un predicador, ya chafiaste. Si tú comienzas a sobreedificar en un profeta, ya chafiaste. Si tú comienzas a sobreedificar en un sanador, ya chafiaste. Tú y yo debemos aprender a ser sobreedificados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Tienes que abrir el entendimiento, no puedes ser engañado. Amén. Entonces no puedes ir, yo recuerdo, vino un sanador, lo invitamos a predicar, y gloria a Dios por ellos, y gloria a Dios por los profetas, y gloria a Dios por los evangelistas. Pero una hermana joven pasó, lo presentaron. ¡Ay, fulano de tal! Está sobreedificando sobre un hombre, un profeta, un evangelista. Tu alabanza y adoración tiene que estar sobreedificada en Cristo Jesús. Si tu propósito es venir a echar relajo, a ver a los amigos, ya chafiaste. Tienes que venir a ser sobreedificado en Cristo Jesús. En tu casa te sobreedificas en Cristo Jesús. Amén.
arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Si tú no tienes fe en Cristo, también ahí hay un problema. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vean esto. Yo recibo a Cristo, comienzo a ser sobreedificado en Cristo. Ya después de esto comienzo a aprender y a crecer, y después comienzo a dar frutos. Tengo que dar ¿qué? Frutos. Todos. ¿Quiénes? Todos. Los nuevitos, los maduros, los más viejotones, tenemos que dar frutos. Si no damos frutos es que hay algo anormal. Tal vez hay religiosidad, tal vez hay tradición, tal vez hay legalismo. Entonces tenemos que dar frutos. Sobreedificar, este vocábulo o este vocabulario se define en cimentar, construir, edificar o erigir sobre otra edificación. ¿Sobre otra qué? Edificación. Escucha. Sobre otra edificación. La edificación se llama Cristo Jesús. La edificación no es un ministerio. La sobreedificación no es un predicador. ¿De acuerdo? Es Cristo Jesús. Te tiene que quedar bien claro. 2. El cristiano debe saber cómo sobreedificar. La clave de ser evangélico es saber sobre quién sobreedificas. Esa es la clave. Vean en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Te va a quedar muy claro todo esto. Por eso la gente ya no tiene que ser religiosa, ya no tiene que estar llevado de allá para acá. Es que aquí está mejor. No. Tú tienes que tener sana doctrina, una sana adoración. Yo siempre les digo, si tú vas a una iglesia en donde no hay oración, en donde no hay alabanza, en donde no hay una buena alabanza, en donde no se fluyen los dones, salte de ahí. ¿Sí? Tienes que saber sobreedificar. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el perito arquitecto? Cristo Jesús. Dice, yo puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Cristo. Amén. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otra edifica encima, y otro edifica encima. Pero cada uno ¿qué? Mire cómo sobreedifica. Si tú sobreedificas sobre algo diferente a Cristo Jesús, eso es antibíblico. Es que no, tú tienes que sobreedificar en Cristo Jesús. Tu matrimonio tiene que estar en Cristo Jesús. Tus hijos tienen que estar sobre Cristo Jesús. Ese es su fundamento. Amén. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Le está hablando a los hermanos. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Di que tiene poder. Ahora repite, ¿la Biblia tiene poder? La palabra de Dios tiene poder, repite. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Escúchalo bien. Cuando tú comienzas a ser sobreedificado de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú comienzas a crecer robusto. Amén. Ahorita, por ejemplo, está la pandemia. Yo digo, debemos de cuidarnos todos, ¿sí? Pero sobre todo tenemos que estar siendo sobreedificados en Cristo Jesús. Y el diablo nos va a hacer los mandados, amén. Pero tú tienes que ser prudente y sensato, amén. Repito esta partecita, esta parte C. Quien tiene poder, vean, si no lee la Biblia, hermano, me quiero desgreñar. Que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. La palabra tiene poder. Tienes que leer la Biblia. Tienes que ser sobreedificado en la Biblia. Tienes que leer la Biblia y obedecerla. Tienes que leer la Biblia y practicarla. Eso es sobreedificados en la palabra de Dios. Eso es sobreedificados en Cristo Jesús. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Quitémonos la religiosidad, la tradición.
Amén. Debemos ser sobreedificados en Cristo. ¿Ok? Los sobreedificados deben ser en la fe en Cristo. Tu fe tiene que ser radical en Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Le voy a leer para leer todo el contexto hasta el 9. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? Ya quedamos que en Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Digo, wow. ¿Al caso hay alguien que engaña? La respuesta es sí. Y ni sabes quiénes son los engañados, los que no leen la Biblia. Léelo, la Biblia. Amén. Solamente así no vamos a poder ser engañados. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. El 9. 1, 2, 3. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el motivo fundamental, porque cuando tú y yo lo hacemos, habitamos en la palabra de Dios, habitamos en el Señor. Amén. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso yo me apropio de las verdades de la palabra de Dios. Miren, tengo un negocio, voy a aplicar la palabra. Tengo un negocio. ¿Se acuerdan de la muerte de los primogénitos? El Señor les dice: maten al cordero inmolado y con la sangre unjan los postes y dinteles de su casa. ¿Quién dice un amén? Entonces, ahí está la palabra. Yo quiero ser sobreedificado. Entonces, ya la aprendí. Ahora, ¿qué tengo que hacer el día de mañana? Llegar y no entrar como burro a mi casa o a mi negocio. Yo agarro aceite que representa la sangre del cordero y unjo los postes y dinteles de mi negocio y declaro que tu negocio es campamento de Jehová, campamento de Cristo Jesús, campamento del Espíritu Santo. Todo secuestro, extorsión, maldición se va fuera de mi negocio en el nombre de Jesús. Y yo desato a los clientes para que vengan ciegos a comprar a este negocio, y este negocio va a crecer porque yo voy a ofrendar y voy a diezmar y lo voy a consagrar a Jesucristo. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Eso es sobreedificar. Haz que Cristo opere en tu negocio, en tu trabajo, en tu persona. Eso es sobreedificar. 2.2 y el 1. Atención, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación, entonces, repite, entonces seremos guardados. Entonces seremos guardados. Es entonces. La gente piensa que como el agua bendita nomás y piensa que va a ser guardado, y es todo lo contrario. Entre más seamos sobreedificados, vamos a ser guardados por el Señor. El espíritu de muerte va a pasar de largo. ¿Quién dice un amén? Vean lo que dice Colosenses 1:21, porque esto es bien importante. Este texto subráyalo. Colosenses 1:21. Y a vosotros también. ¿A quién? A vosotros. No es para uno, no es para los líderes, no es para el pastor, es para vosotros, para todo aquel que lo practica. Amén. Tenemos que hacerlo. Tenemos que avivar la casa. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién dice un amén? Versículo 22. En su cuerpo de carne. ¿En su cuerpo de qué? Por medio de la muerte, para que presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23, todos juntos. 1, 2 y 3. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe
y sin moveros de la esperanza, que es Cristo, del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quién dice un amén? O sea, no hay pretexto para la gente. Esto va destinado para todos los seres humanos. Hay unos que lo toman y otros que lo rechazan, otros que se burlan y mil cosas. Pero gracias a Dios que tú y yo estamos aquí. Tú y yo, los que están viendo la transmisión, gracias a Dios. Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tres, debemos estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿En dónde tiene que habitar Cristo? En vuestros corazones. Si somos religiosos, no va a habitar Cristo en nuestros corazones. Será una religión, pero no Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿qué quiere Dios? Que estemos arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Quién dice un amén? ¿Quieres conocer a Cristo? Mira cómo es Cristo. Hay gente que todavía se atreve a pensar, ¿y cómo es Cristo? Mucha gente piensa que se le va a aparecer un viejito barbón, con barba aquí, barba blanca, chaparrito, o gordito, o alto, ojo azul, Nel pastel. ¿Cómo dice la Biblia? 1, 2, 3. Lo repetimos el texto, hermanos. El 18. El 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, nosotros somos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Señor. Así es el Señor. Él lo llena todo. ¿Quién dice un amén? No lo podemos reducir a una cajita o a una esquina. No, nuestro Dios es así. Amén. Anchura, longitud, profundidad y altura. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, ¿aquel que es? ¿Tu Dios y mi Dios es qué? ¿Es qué? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a las cosas, a las circunstancias? Tenemos que ser prudentes y sensatos, mansos como palomas, prudentes como serpientes. Sí, eso es correcto, pero tú tienes que tomar la autoridad en Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dedito. La palabra de Dios, repite, la palabra de Dios dice que yo tengo poder, que yo tengo autoridad, que yo tengo dinamita, que yo tengo poder para lo que yo diga sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ojo, no todo lo que diga tiene poder, sino todo lo que digo en Cristo Jesús. Todo lo que digo en la autoridad de Cristo Jesús. ¿Sí queda claro? Si tú vas a iniciar un proyecto y lo haces con tus habilidades y tus talentos y las palancas, sí lo vas a iniciar. ¿Para qué te digo que no? Yo he visto a muchos que han iniciado proyectos, pero no crecen. Pero cuando lo haces en Cristo Jesús, aparte de tus talentos, los negocios son prósperos. Amén. Y abres uno y ¿qué tiene él? Si es bien gacho. Es que tiene sobre todas las cosas una cosa: le teme al Señor. Amén. Nosotros queremos hacer que el cristiano sea como Dios humanamente. Escúchalo bien, que dice la Biblia que crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo vamos a crecer? Yo creo que nunca vamos a crecer a la estatura del varón perfecto, pero en toda nuestra vida dice la palabra que crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Dice la Biblia que ni aún los ángeles saben cuándo va a venir el Señor,
Pero mientras tanto tenemos que estar creciendo. Yo cada vez crezco más al ancho, pero sí crezco. Amén. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Punto número 4. Lo contrario es no echar raíz. ¿No echar qué? Raíz. Evidencias de que no estaremos cimentados. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí. ¿No tiene raíz en qué? Hay muchos cristianos que no tienen raíz en sí. Vienen a la congregación, pero no tienen raíz. Se oye medio gacho, pero dice la Biblia, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ¿al venir qué? Al venir la pandemia, al venir la enfermedad, al venir la escasez económica, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El pastor Alfonso fue a Chiapas y dice que ya iban a llegar a Ocosingo. Dice que llegaron a Tuxtla, luego se fueron a, ¿cómo se llama el otro? No, ya para subir a Ocosingo, ay, joder, San Cristóbal de las Casas. Y comenzando a subir, había retenes. Porque hay persecución. Allá sí hay persecución. Y a lo mejor los hermanos y los pastores nos están viendo. Y cruzaron. Y cruzaron. Pero siguen sobreedificando en la roca que es Jesucristo. La palabra lo dice, ¿no? Repetimos en la parte B. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de un día un predicador, no les voy a decir el nombre porque son bien chismosos. Entonces el predicador fue a predicar a Cancún y de pronto al momento de subir dijo: traigo una bomba. Bajó hasta el dólar, puso en jaque a todas las autoridades. Eso no es persecución y ni es por causa de la palabra, aun cuando en sí era un predicador. Esas son marihuanadas. Eso no enseña la Biblia. Por causa de la palabra es que estés predicando de Cristo y te detengan. Por causa de la palabra es que tú estés orando y te detengan. Por causa de la palabra es que, por causa de Cristo, no por ser cristiano. Al pobre hombre lo detuvieron y lo metieron a un centro de seguridad, a una cárcel de seguridad. Eso no podemos hacer. Es por causa de Cristo Jesús. Si no, no es bíblico eso. Dice persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 5. Con esto concluyo. Ahora vemos el pecado arraigado. Hay pecado que está y eso no nos hace crecer, no nos hace despegar. Dice Jeremías 17:1: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. ¿Cómo está? Con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Versículo 2: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado. ¿Por el pecado de qué, hermanos? ¿Por el pecado de qué? De sus lugares altos en todo tu territorio. Ese es el problema. Por eso mucha gente no crece, porque está el pecado tan arraigado ahí
que a pesar de que ya aceptó a Cristo en su corazón, no quiere renunciarlo, no quiere perdonar a papá, no quiere perdonar al abuelo, no puede perdonar al vecino, no puede perdonar a su esposo, a su esposa, no puede perdonar a su hijo, no puede, está muy arraigado, le está afectando, que le impide ser sobreedificado en Cristo Jesús. Y eso es lo que le pasaba al pueblo. Era tanto el pecado, tanta la idolatría, que estaba arraigados que no podían dejar eso. Les estorbaba, les dañaba, y entonces no podían crecer. Eso es grave. Versículo 4: y perderás la heredad que yo te di. El Señor te ha dado una herencia, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna, te ha dado salud, te ha dado gozo, te ha dado libertad. Me decían los pastores que construyeron, junto con el misionero, eran 15 iglesias y les quitaron 10 con todas las propiedades. Y ahora con 5 tienen en mente que este año van a crecer a 5 más, 10. En medio de la persecución, ya me quitaron todo, es injusto. Para Dios no es injusto. Dios va a seguir usándolos. Dice: pastor, me dieron un machetazo, me partieron, vea la cicatriz, no me operaron ni nada y yo estoy vivo. Pero están arraigados y sofisticados, no se pelean por... Si les duele, obviamente son de carne y hueso, pero su propósito es predicar a Cristo Jesús. Caminan, había una familia que caminaba 1 hora y media para llegar a la iglesia, caminaba en las laderas de la montaña, pero llegaban, porque ellos entendían que tenían que ser sobreedificados en Cristo Jesús. Versículo 4: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Eso es lo que hace el pecado. No hace crecer a la gente, porque no está edificando en Cristo, está edificando en ídolos, está edificando en costumbres, en ritos, en personas, pero no en Cristo Jesús. Y esto trae graves consecuencias para el pueblo. ¿Qué significa raíz en la Biblia? Raíz espiritual, son raíces espirituales, resolución de cuestiones existenciales que tocan temas trascendentales como son el espíritu, Dios, la libertad y el sentido que tiene la vida. La fuente de vida espiritual está en las raíces. ¿Está en dónde? Tu fuente espiritual está en tus raíces. Amén. Romanos 11, 17 y 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso se llama raíz. Di raíz. Versículo 18. Pero digo, no han oído. Di wow. Di están sordos. No le saques. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al... Puede ser que alguien no viene al culto por el dinero, se queda a trabajar, piensa que va a ganar más dinero. Es todo lo contrario. Es más fácil que tú eches raíces y digas: Señor, yo no voy a trabajar el domingo, y mándame más clientes para que yo redima el tiempo. Y el Señor te lo redime. ¿Quién dice un amén? Pero tienes que echar raíces. Raíz, lo insensato de Dios es más sabio. Escúchalo bien. Lo que es insensato para los hombres, para Dios es sabio. Lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25, y con esto concluyo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Quién dice un amén? Hay hombres que dicen eso de Dios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quién dice un amén? Hugo Chávez se sentía el yuyuyuy del mundo. Blasfemó contra Dios, le vino un cáncer y no le duró ni un año. Somos frágiles. Tengamos cuidado. Haz tu mano al cielo, dile: Señor, gracias porque tú me estás enseñando sobre edificar. Tú quieres que te tome en serio porque tú eres serio. Tú quieres que yo crezca, que yo sea sobre edificado en ti, que eres la roca, que aprenda sobre ti, que actúe sobre ti, que dirija mi negocio sobre ti, que dirija mi casa sobre ti, que dirija mi alacena sobre ti, que ya no sea un insensato. Señor, gracias por tus misericordias. Sígueme enseñando, sígueme sobre edificando. Señor, yo quiero estar bien cimentado, que yo sea diferente a muchos cristianos. Yo sé que hay muchos cristianos en Cuernavaca, en Jutepec, en Morelos, pero yo tengo que hacer la diferencia. Verán en mí un hombre cimentado y dirán que soy tierra deseable, porque Dios, tú me bendices. Gracias, Dios. Confirma esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Alguien nos visita por primera vez a una reunión como esta? ¿Puede alzar su mano? Aquí hay una damita, aquí hay otra damita. ¿Alguien más? Denle su fuerte aplauso. Se van a acercar unos hermanos de unos banderines verdes. Quieren orar por ustedes. Ponte en pie, nos despedimos, alzamos nuestra mano. Señor, gracias. Confirma esta palabra. Haznos crecer, haznos ser arraigados. Ayúdanos a crecer en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que no soy perfecto, pero estoy cimentado. La Biblia dice que solo se alcanza buen testimonio por medio de la fe. La Biblia dice: debe haber actitud de frutos de arraigado. La Biblia dice: un arraigado debe saber tomar el escudo de la fe. Un arraigado sabe vivir humildemente. Un arraigado, los arraigados toman la tierra. Gracias, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos con tu paz.